Este Evangelio de nuestro Señor tiene muchas lecciones y nos muestra cómo es la ingratitud de la gente ante el bien que Jesús hace y cómo las personas muchas veces se apegan al pecado y se apegan, aquí en este caso, al pecado de impureza y quieren permanecer en el pecado y rechazan la gracia que Jesús les estaba dando. Esta población de Gerasa eran judíos que se estaban desviando de la verdadera fe y no cumplían con lo que Dios les mandaba, que no tenían prohibido comer carne de cerdo. Y ellos criaban cerdos. Y en ese ambiente entra este demonio, este hombre que estaba poseído por el demonio, un demonio impuro. Aquí vemos lo que es el demonio de la impureza, que junto con la impureza tiene todo un lado de agitación. Por eso este hombre dice, él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Es propio de la persona estar metida en el pecado de impureza, que tiene su alma en completa agitación y no puede soportar ninguna ley ni ningún límite y está continuamente en movimiento porque no tiene serenidad para contemplar las cosas de Dios. Y también se ve todo ese lado macabro que tiene este pecado. Por eso dice, vagaba por los sepulcros dando alaridos e hiriéndose con piedras. La agitación lleva a la impureza, la agitación de espíritu, de nervios, de temperamento. Y la impureza lleva a la agitación, al malestar, a la amargura, a la depresión, a las ansias desenfrenadas. Entonces la persona no tiene paz. Y era lo que le pasaba a este hombre. Y ahí Jesús lo exorciza y manda a los... Bueno, ahí pregunta cuál es el nombre del demonio que lo está atormentando. Dice, es legión, porque somos muchos. Una legión eran 6.600 soldados, o sea, tenía 6.000 o más de 6.000 demonios que lo atormentaban. Y ahí Jesús, en vez de enviarlo al infierno, a los demonios, los manda a la piara de cerdos y estos se tiran en el mar. ¿Por qué Jesús hace eso? Primero, para que estos gerasenos dejen de pecar y dejen de ofender a Dios comiendo carne de cerdo, violando la ley que Dios les había impuesto al pueblo judío. Segundo, porque es bueno para la vida espiritual de las personas ser tentados. No es bueno pecar, evidentemente, porque es una ofensa a Dios, pero el hecho de que tengamos alguna tentación en nuestra vida espiritual hace que nosotros tengamos que recurrir a Dios para vencer esa tentación, recurrir al Espíritu Santo, recurrir a la Virgen, a los santos y luchar en esa lucha contra la tentación. Eso nos da fortaleza en la fe, en el amor y en la voluntad. Entonces
Jesús deja esos demonios para que tienten, para que los hombres, las mujeres, tengan ese combate espiritual que a medida que van venciendo la tentación, se van haciendo fuertes en la fe, se van haciendo robustos en la piedad y se van haciendo humildes, porque la tentación obliga a la persona a pedir ayuda a Dios, porque si no, no sale de la tentación, cae en la tentación. Entonces, es una lección que nos da Jesús en este Evangelio. Primero, con eso de la tentación, de que nosotros seamos fuertes en la fe y en el alma. Después nos muestra también este Evangelio lo que es la ingratitud, porque los gerasenos, en vez de pedir perdón y humillarse ante Jesús, ellos prefieren seguir en el pecado y alejarse de Jesús. Muchas veces el demonio tienta, sobre todo al fin de la vida, cuando la persona ya tiene mucho tiempo de vida en el pecado, no quiere cambiar. Y entonces pidamos mucho a la Virgen y al Espíritu Santo ser flexibles a la gracia y no aferrarnos a esa vida de pecado, o un pecado que nosotros lo tenemos medio anquilosado en nuestra alma. Y es así como Dios trata a los pecadores empedernidos. Como dice el Salmo, dice: amen al Señor todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Los de Gerasa eran soberbios, no quisieron dar el brazo a torcer ante Jesús. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Entonces, los que esperan en el Señor es los que, como el hijo pródigo, cuando vuelve y le dice al Padre: pequé contra el cielo y contra ti, no me trates ya como un hijo, sino que trátame como un empleado. Y va con todo el espíritu contrito y humillado a la casa del Padre. Es así como debemos ser, y es así como Jesús nos va a acoger, como dice: protege a los que son leales. No seamos soberbios, porque si no vamos a recibir el castigo de Dios, que también es un castigo justo que nos quiere llevar a la salvación. Como estos de Gerasa, Jesús les sacó los cerdos, que eran la perdición de ellos, pero fue un castigo porque perdieron la fuente de trabajo que tenían. Pero Él quería salvar el alma de ellos. Mucho más importante salvar el alma que tener el dinero para vivir, pero vivir en pecado, ofendiendo a Dios. Entonces saquemos muchas lecciones de estas lecturas, que es más importante la vida espiritual y la del alma que tener un pasar más o menos mediocre o establemente mediocre en la parte económica, pero ofendiendo a Dios. Entonces pidamos a la Virgen y a ella, como esposa del Espíritu Santo, que obtenga el Espíritu Santo todas las gracias para ser flexibles a la voz de Dios, no quedar empedernidos en el pecado, sino que seguir a Jesús en todo lo que Él nos pida. Ave María Purísima.